El día de hoy vamos a comenzar con la tercera enseñanza de la serie Conociendo el Evangelio. Y me gustaría preguntarles algo. ¿Ha sido de bendición esta serie para ustedes? Apenas llevamos 3. No sé cuántos más nos vaya a dar el Señor para compartirles. Creo que es una realidad que a los evangélicos nos falta conocer el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Sabemos cada cosa que sucede a nuestro alrededor que nos dejan ver que es necesario que conozcamos el Evangelio. La razón principal es para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos, no perdamos el rumbo, no perdamos la dirección. Hoy durante la reunión de oración reflexionamos sobre los ídolos que llegan a tener los cristianos. Y esto es algo que muchas veces se hace de lado, ¿verdad? Y la palabra es clara, mis hermanos. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y solo la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, nos puede librar de tener ídolos en nuestra vida. Conocer el Evangelio de Dios, permitirá que nuestras vidas sean vidas de fe, vidas que agraden a Dios, ¿verdad? Entonces, en el amor del Señor los animo a que si hay alguna duda en lo que hemos expuesto, se acerquen, ¿sí? Puede ser al terminar la reunión o si hay posibilidades, nos vemos, nos reunimos y platicamos. De verdad, para eso estoy aquí, para servirles, para servir a Dios principalmente y tener ese cuidado de las ovejas que el Señor ha puesto en este lugar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy la enseñanza tiene por nombre Jesús, el único Salvador. Es el tema 3 de la serie Conociendo el Evangelio. Jesús, el único Salvador. Ahora, esta afirmación, porque es una afirmación, Jesús es el único Salvador, ¿es verdad en tu vida? ¿Jesús es el único Salvador? ¿En nadie más tienes puesta tu confianza? Por increíble que parezca, mis hermanos, esta afirmación encuentra resistencia. Y encuentra resistencia de parte de los no creyentes. Porque cuando tú le dices a una persona, Jesús es el Señor, Jesús es el único, es el camino, la verdad y la vida, ¿qué te dicen? Bien por ti. Le dan like, ¿no? Pero también en aquellos que dicen ser creyentes hay resistencia a esta afirmación de que Jesús es el único Salvador. Y encuentra resistencia, mis hermanos, porque vivimos en un mundo lleno de relativismo y pluralismo. Ay, me falló la lengua. Pluralismo, ¿sí? No sé si has escuchado esta frase que dicen muchas personas, sobre todo en estos tiempos de redes sociales. No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. ¿Sí lo has escuchado? Y luego dicen, todos los caminos te llevan al cielo. ¿Es verdad esto? Por supuesto que no. Hay quienes dicen que todas las religiones te llevan al cielo, que lo único que necesitas es amor, como decía una canción, ¿verdad? Todo lo que necesitas es amor. Esto es una mentira, esto es un engaño, hermanos. ¿Sí? Dentro de las iglesias estamos encontrando gente que quiere vivir un cristianismo bien light, ¿verdad? También está de moda todo lo light, ¿verdad? Stevia, el Splenda que surgió en algún momento y ahorita hay más cosas, ¿no? Hay gente que te dice dentro de las iglesias, no juzgues, no seas legalista, Dios me ama como soy. ¿Sí te ama como eres el Señor? Te ama a pesar de ti mismo el Señor. Pero tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, ¿verdad? Es importante que no caigamos en los engaños de este mundo, en ese relativismo, en ese pluralismo, donde todo se vale mientras sea sincero. Tú eres dueño de tu verdad. Y eso es peligroso y se está metiendo en las iglesias, hermanos. ¿Sí? No sé quienes tengan redes sociales, pero en redes sociales, y sobre todo los chavos, y ahorita hay influencers, les llaman, TikTok cristiano, o sea, se está suavizando tanto el evangelio. ¿Sí? Y una verdad del evangelio es que afirma que Jesús es el único Salvador, el único medio, el único camino para poder reconciliarnos con Dios. Y decir esto va a causar molestias. Mira, hermano, tú predica el evangelio fielmente, vive conforme a lo que crees y a muchos no les gustará. ¿Sí o no?
No les gusta. El problema no es contra nosotros. El problema es que el mundo odia a Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Dios mismo viene a la tierra para salvar a todo lo que ya estaba y la gente lo sigue rechazando. Nosotros como cristianos debemos creer y afirmar que Jesucristo es el único camino a la salvación, el único mediador entre Dios y la humanidad. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Tú crees esto, hermano? ¿Que Jesús es el único Salvador, el único medio, el único camino para poder reconciliarnos con Dios? ¿Sí? Bueno, acompáñame a Juan 14, versículo 6, por favor. Aquí vamos a ver cómo Jesucristo afirma que es el único camino a la salvación. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Bueno, entonces, esto debe ser importante para nosotros. O sea, no lo dijo un actor famoso, ¿verdad? No lo dijo un presidente de un país, lo dijo Dios mismo. Juan 14:6 dice, esta es la traducción Biblia lenguaje sencillo, dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y fíjate cómo dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Entonces, estas dos versiones y la que tú tienes dejan en claro que Jesús es el camino, el único camino, la verdad y la vida. Entonces, la salvación está en una persona. ¿En quién? En Jesús. ¿Sí? El cristianismo, por tanto, es Cristo. No puede haber cristianismo si hay algo más. ¿Sí queda claro? Si le empiezas a meter cosas que están de moda, si le empiezas a suavizar el evangelio para que la gente no se ofenda, está mal. ¿Sí? Hoy en día se dice que todas las religiones tienen algo de bueno. ¿También lo has escuchado? ¿Verdad que sí? Y que todas te llevarán finalmente al cielo. Pero Jesús dijo claramente, como ya leímos, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, debe quedarnos claro a todos nosotros que el Señor es la verdad. Jesús no es uno que enseñe la verdad. Jesús es la verdad. Su persona, su vida, su ministerio, su obra es la verdad. Y es una verdad absoluta, como se los he dicho en varias ocasiones. No es si quieres, si estás de acuerdo, su palabra es verdad. Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y hoy cantábamos que Él es digno de recibir honra, gloria y loor. Entonces todos aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad. ¿Tú tienes la verdad? ¿Vives conforme a la verdad? Entonces, la verdad, que es Cristo, no se encuentra en ninguna otra parte. No la vas a encontrar con los mormones, con los católicos, con los satanistas, con nadie. ¿Sí queda claro? Cristo Jesús es la verdad. Él y solo Él es fuente de vida, tanto espiritual como eterna. ¿Sí? Los que reciben a Cristo tienen vida eterna porque Él es la vida. ¿Sí? No debemos de olvidar que somos eternos, todos los que estamos aquí. El tema es dónde vamos a pasar la eternidad. Si tú rechazas a Jesucristo, tu destino es condenación eterna. Si recibes a Cristo, ¿verdad? No por conveniencia, sino porque verdaderamente te arrepientes, tu salvación está garantizada por toda la eternidad y estarás con Él todos los días de la eternidad. ¿Cuánto es la eternidad? Mucho. Retiarto, como decían por ahí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Pablo afirma que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ya Jesús, vimos que Él afirma que Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo Pablo lo enseña. ¿Sí? Acompáñame a 1 de Timoteo 2:5, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Igual voy a leer dos versiones, Biblia lenguaje sencillo y después leemos Palabra de Dios para todos. Tú me dices cuando ya estés ahí. 1 de Timoteo 2:5. Solo hay un Dios
Y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos mostró que quiere salvar a todos. Aquí podemos profundizar mucho, hermanos, ¿verdad? Vemos el amor, la misericordia de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, hermanos. ¿Sí? Pero donde nos vamos a centrar es que solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el hombre. No te va a poner en paz con Dios lo que haces, ¿verdad? Que vayas y les des comida a los más necesitados. O sea, es bueno, pero eso no te va a servir el día que estés frente a frente con el Señor. ¿Sí? Mira, la palabra de Dios para todos nos dice así: existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. La palabra nos enseña que el Señor extiende su misericordia esperando que todos se arrepientan y se vuelvan a Él, ¿verdad? Ahorita en la alabanza cantábamos que Él va a regresar. ¿Sí? ¿Quién sabe cuándo va a regresar? Nadie sabe. Entonces no debemos de dejar pasar la oportunidad de arrepentirnos y confiar en Jesucristo. ¿Sí? Jesús es mediador entre Dios y los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede acudir a Dios de ninguna otra manera. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, ahí en mi trabajo ya empezaron a mandar anuncios a los choferes de que tienen que tener cuidado porque ya hay muchas peregrinaciones en las carreteras. ¿Sí? Esas personas, por más de que pongan toda su devoción y su fe, no pueden acercarse a Dios. ¿Está bien? ¿O está mal? Está bien, ¿verdad? O sea, está bien la afirmación. O sea, está mal lo que hacen. Ya nos andamos revolviendo. ¿No? Solo por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados y podemos acercarnos a Él con la certeza de que no seremos rechazados. O sea, no hay nada mejor para tu vida que te acerques a Jesús. Sin importar lo que hayas hecho, pensado, dicho, no hayas hecho, porque también a veces pecamos por no hacer algo, ¿verdad? Entonces, esto derrumba esa idea relativista y pluralista de que solo se necesita ser una buena persona, ¿verdad? Esa es una idea relativista y pluralista. Solo sé bueno. Yo me esfuerzo por ser bueno. ¿Han escuchado eso? Y la verdad es que es triste porque con tal de no entrar en conflictos en esta idea relativista y pluralista, se acepta todo. Hay iglesias donde te aceptan todo, donde no te confrontan con tu pecado. No importa, hombre, qué bueno que estás de vuelta, ¿verdad? Y así los hermanitos van y vienen años y años, siguen con lo mismo. Hay que predicar la verdad. Arrepiéntete y cree en Jesús. Entonces, estos versículos que leímos, refutan de manera efectiva la enseñanza tan común, ¿no?, de que la bienaventurada Virgen María, o los ángeles, o los santos, son mediadores entre Dios y el hombre. Hay un solo mediador, y su nombre es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en esta idea de que estamos conociendo más el Evangelio, tenemos que ser categóricos. ¿Sí? Al momento de que prediquemos el Evangelio, nosotros no podemos suavizar la verdad. ¿Sí? No le podemos decir a alguien que es alcohólico que, pues bueno, que puede creer en Jesús y echarse una de vez en cuando. ¿Verdad que no? A alguien que está en un problema de adulterio, decirle, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad que no podemos hacer eso? O sea, no podemos suavizar la verdad con tal de no herir sentimientos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de la generación de cristal? ¿Pero son nada más los chavos? ¿Verdad que no? Y hay gente que es bien hipersensible. Entonces, predicar el Evangelio de manera fiel va a traernos problemas, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser categóricos. Ninguna persona puede ser salvo de otra manera que no sea por Jesucristo y su Evangelio. Solo Él puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Sí? Y además es importante señalar
que la Biblia no ofrece ninguna esperanza para aquellos adoradores sinceros de otras religiones. O sea, no se les va a dar oportunidad. No van a ser salvos si no tienen su fe personal en Jesucristo. ¿Sí les queda claro a todos? ¿Sí? Bueno, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, y que bendigas a todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Queremos conocerte más, queremos conocer tu evangelio, Señor. Queremos ser fieles al evangelio, hacerlo parte de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender que Jesús es el único Salvador, Señor, y que solo es Él el que puede mediar entre nosotros y el Padre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento a todos y cada uno de nosotros, Señor. Que la verdad del evangelio alumbre nuestros corazones, Señor, y podamos ser cristianos auténticos, Señor. Podamos vivir por fe, confiando siempre en ti, Señor, porque estamos conscientes de lo que representa el poner nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como ya vimos hasta este punto, Jesús enseñó a sus discípulos, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? Bueno, también nos está enseñando, ¿verdad? A nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida. Como ya vimos en Juan 14:6. Sin Él, dice, sin mí, si no es a través de mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Y también ya vimos cómo el apóstol Pablo escribe que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, toda la humanidad. ¿Sí? Vamos a leer de nuevo 1 Timoteo 2:5, mis hermanos. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo en el momento oportuno. Dios nos mostró que quiere salvar a todos. ¿Sí? ¿Todos tienen en claro lo que representa un mediador? ¿Sí? Un mediador es aquel que está entre dos personas. ¿Sí? Por ejemplo, las que son mamás, muchas veces les ha tocado ser mediadoras, ¿no? Ya cuando tienes dos hijos y se empiezan a pelear. ¿Sí? A ver, espérate. Así, esto, lo otro. ¿Verdad que sí? Bueno, a nosotros también, como varones, nos toca a veces estar ahí mediando. Pero entonces, el mediador es aquel que interviene entre dos personas porque hubo una disputa, ¿verdad? Una pelea, un conflicto. O también es aquel que busca acercar a dos personas que han estado alejadas. ¿Sí? Entonces debe quedarnos claro que solo Cristo puede unirnos a Dios, puede reconciliarnos con Dios. ¿No le das gracias a Dios por esto? ¿Que tú ya estás en el camino correcto? Si tú lo entiendes, si tú lo vives, si es una realidad en tu vida, debes de vivir con gratitud. Todos los días agradecerle a Dios, porque ha mostrado su favor, su misericordia para contigo. Entender esto debe llevarnos una vida entregada a la adoración y exaltación a Cristo, quien vive y reina con poder, ¿verdad? De verdad que faltan las palabras, mis amados. Si tú buscas expresarle a Dios tu adoración, tu amor, tu gratitud, podrías durar horas, ¿sí o no? Si es que estás en Él, si estás en la fe, si es una realidad del Evangelio en tu vida, si sabes que estás en el camino correcto. Porque puede ser como reflexionábamos hoy, que de repente puedas tener uno que otro ídolo por ahí, a quien le das el trono que le corresponde únicamente a Él en tu vida. ¿Sí? A continuación, quiero que veamos cómo a lo largo de la historia, particularmente en el Antiguo Testamento, varias personas fungieron como mediadores. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés fue el mediador del Antiguo Pacto, ¿verdad? Creo que todos conocemos la historia de Moisés. Él representaba al pueblo de Israel ante Dios y era quien hablaba con el pueblo de Israel de parte de Dios, ¿verdad? Él le llevó al pueblo la ley, ¿verdad? El Antiguo Pacto. También el Antiguo Testamento nos muestra cómo los profetas tuvieron también esa función de mediadores. Hablaban al pueblo de parte de Dios, estaban entre la gente y Dios les hablaba, o dicho de otra manera, se revelaba al pueblo a través de los profetas. Y los profetas le decían al pueblo, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, otra figura que hubo en el Antiguo Testamento de esta función de mediador fueron los sacerdotes de Israel. Ellos hablaban a Dios por el pueblo y eran intercesores de la gente delante de Dios.
¿Sí? Otra figura más que vemos en el Antiguo Testamento son los reyes de Israel. También podemos decir que ellos eran, o podemos decir que eran reyes mediadores, ya que no reinaban por o en su poder. Los reyes eran representantes de Dios ante la gente y por esta razón Dios le pedía cuenta a los reyes de la manera en que gobernaban. Ellos tenían que gobernar conforme a la ley del Antiguo Testamento, tenían que ser obedientes a la ley, ¿sí? Para traer bendición al pueblo. Entonces, habiendo dicho esto, mis hermanos, cuando Pablo dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, no niega el oficio de los mediadores que acabamos de mencionar. Ellos cumplieron con una función de mediadores, ¿sí? Pablo aquí se está centrando, se está enfocando a la singularidad del oficio mediador de Cristo. O sea, nadie puede mediar en la manera en que Cristo lo hizo, para que nos quede más claro, ¿sí? Porque el papel de Cristo como mediador es completamente único, ¿sí? Y esa singularidad se encuentra no solo en su obra de mediación, sino en su persona. Porque Cristo y solo Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Todos estamos conscientes de eso? Es Dios y hombre a la vez. Él es el Dios encarnado, Dios con nosotros. ¿Y qué hacen por tanto Dios para lograr la reconciliación y la redención entre Dios y la humanidad? Pues bueno, Dios el Hijo toma la humanidad y se encuentra en la brecha para lograr la reconciliación entre Dios y su pueblo. Él es quien nos une. No sé si han visto esa imagen, ¿no? De que está Dios y está el pueblo, bueno, la humanidad, y hay una brecha, un acantilado, por así decirlo, y se representa a Jesús en medio, ¿verdad? Él es el que nos liga, nos da ese camino nuevo hacia el Señor, ¿sí? Entonces, esta obra de mediación que Jesucristo hace a través de la expiación, al haber sido sacrificado, permiten que Cristo y solo Cristo, al tener las calificaciones necesarias, se logre la reconciliación, ¿sí? En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y el Señor establecía cómo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, siendo Dios y hombre, ofreció un sacrificio suficiente. O sea, no hay nada más que se le pueda agregar a ese sacrificio, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? No pecó, ¿verdad? Y fue obediente en todo momento a Dios. Entonces, o sea, nadie más podía cumplir ese papel de mediador, ¿sí? Y se van a levantar muchos falsos cristos. ¿Has visto algún falso Cristo? ¿Algún anticristo? Hay muchos. En nuestro tiempo hay anticristos, ¿sí? No sé si has visto que hay gente que dice que es Cristo reencarnado. Y luego la otra vez veía unos que tenía como 40 esposas. O sea, así así está el mundo de perdido, hermanos. No hay temor de Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo vivió una vida sin pecado, en perfecta comunión con el Padre. Y Él ofreció un sacrificio perfecto, como ya les decía, por el cual nuestros pecados son perdonados. ¿Sale? Entonces, hasta este punto sí les queda claro cómo Jesucristo es el único mediador. Bueno, solo Cristo, siendo Dios y hombre, podía lograr nuestra salvación. Y es por esta razón, mis hermanos, que el cristianismo es único y diferente a cualquier religión. ¿Por qué? Y no es por lo que hacemos, mis hermanos. La respuesta es bastante simple, pero a la vez compleja. Es por Cristo, ¿sí? Ponte a pensar en esto. Es complejísimo. ¿Cuánta gente ha estudiado a Cristo? Nosotros estudiamos semana a semana a Cristo y creo que no hay no hay una sola vez que digamos, wow, ¿verdad? Siempre hay algo que el Señor nos revela de su carácter, de su amor, que nos decimos, wow, gracias a Dios. Entonces, ninguna otra religión tiene un mediador que sea divino y humano a la vez. ¿Sí sabías eso? No hay ninguna otra religión. Ninguna otra religión tiene una expiación como la de Cristo, ¿sí? Solo Cristo puede llenar el espacio entre Dios y los hombres por medio de ese sacrificio perfecto. Ningún líder mundial o líder religioso mundial volvió de la muerte. ¿Eso también lo sabías? Mira, por ejemplo, Confucio tenía sabiduría, pero murió y sigue muerto. ¿Verdad que sí? Mahoma está muerto. ¿Y qué crees? Sigue muerto. Buda igual, ¿verdad? Está muerto y sigue muerto. Pero solo Cristo tenía la capacidad de reconciliar a Dios y al hombre.
porque no había nadie más sin pecado. ¿Sí? Él es el único que caminó sin pecado toda su vida. Entonces, como creyentes, en esta idea de conocer más el Evangelio, tenemos que afirmarnos en esta verdad que Cristo es el único camino de salvación, porque solo Él, en su persona, tiene las credenciales necesarias para hacer la obra de mediación para esta reconciliación que es necesaria. ¿Sí? Ninguna persona, bueno, sí habrá quien diga, ¿verdad? Pero ninguna persona podría decir o debería atreverse a decirle a Dios, perdóname, Señor, he sido bueno toda mi vida. ¿Verdad que no? Porque todos hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Entonces, la gente, yo creo que debería preguntarse, la gente puede preguntarse cuando tú les predicas el Evangelio, ¿por qué Dios es tan cerrado? ¿Por qué Dios provee un solo Salvador? ¿Verdad? Sobre todo en este tiempo que vivimos, en ese pluralismo y relativismo que te digo que todo, ahorita es una idea muy común que todos digan que todas las religiones te llevan al cielo, ¿verdad? Entonces cuando tú vienes y les presentas a Jesús como el único camino, la verdad y la vida, y como el único mediador, te dicen, ¿por qué tan exclusivo, no? ¿Por qué tan cerrado? Yo creo que muchos, cuando les predicamos, pueden decir que somos elitistas, ¿no? O segregamos. También sí saben que eso también está muy de moda en nuestros tiempos, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido. Si eres morenito, ya algunos hasta te dicen negro, ¿no? Y si eres blanco, hay quienes se sienten, pues no sé, superiores. La gente en este tiempo de relativismo tiene la idea de que Dios debe aceptarnos tal y como somos, ¿verdad? Porque creen que lo importante es ser buena persona. Llegan a decir, pues sí fallamos, pero Diosito sabe que cada día me esfuerzo en ser mejor. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que la gente en realidad debería preguntarse, ¿por qué Dios nos daría un Salvador? ¿Verdad? ¿Merecemos ser salvados? Por supuesto que no. Entonces, cuando nosotros les presentamos el Evangelio, tenemos que hacerlo de la manera correcta, con claridad, con objetividad y con certeza. ¿Sí? O sea, créeme, hermano, no salgas a predicar el Evangelio y le cambies, porque vamos a rendir cuentas todos. ¿Por qué Dios nos daría un Salvador? Debería preguntarse la gente. Para que la gente pueda hacer esta pregunta, primero deben entender que están apartados de Dios a causa de sus pecados. ¿Sí? Es por eso que nosotros debemos de conocer y predicar fielmente el Evangelio. No estos evangelios a medias, ¿verdad? Estos evangelios relativos y pluralistas, faltos de la perfección de Cristo. Cuando en otros lados, o inclusive algunos cristianos, predican el Evangelio a medias y le empiezan a meter, están pecando gravemente. ¿Sí? Esto está tremendo, hermanos. Hoy ves quienes un día dicen ser cristianos y al día siguiente están hablando con lenguaje inclusivo. ¿Sí los has visto? También eso está lejos de todo. ¿Qué no dice la palabra que nada más hay hombre y mujer? O sea, no hay más. Mucha gente está viviendo un cristianismo sin Cristo. Religiones centradas en el hombre. Iglesias predicándole a los hombres lo que quieren escuchar. ¿Verdad? Los que quieren tener dinero van a lugares donde les predican que Dios les va a dar dinero, que Dios los quiere bendecir económicamente. Hay muchos lugares centrados en los sentimientos y emociones de los hombres. Hombres que creen que son buenos y no reconocen la necesidad de un Salvador. Una pregunta más que deberían hacerse todas las personas es esta. ¿Por qué Dios, siendo santo, perfecto, no nos condena de una vez ya a todos? ¿Sí? Y ejercería de esta manera su justicia dándonos lo que merecemos. Pocos hacen esa pregunta, ¿poco no? La verdad es que por gracia el Padre envió al Hijo para salvar todo aquello que se había perdido, como nos lo dice Lucas 19:10. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, rechazamos esta verdad de inicio, ¿verdad que sí?
Nos predicaron de Jesucristo y decíamos, pues yo no soy tan malo, yo soy más bueno que aquel, ¿verdad? El Señor ha extendido su gracia y su misericordia y muchos de nosotros vivimos por y para Él. Nos esforzamos, sí somos imperfectos, pero nos esforzamos día a día en obedecerle. ¿Sí? El Señor, por amor, nos ha dado a Jesucristo, a toda la humanidad. En las profundidades de su riqueza, de su infinita gracia, el Señor ha determinado darnos un mediador que ocupe nuestro lugar. Un mediador que reciba el castigo que nosotros merecíamos y darnos la rectitud que desesperadamente necesitábamos. Por amor. Es una verdad que Dios te ama, pero también es una verdad que su amor es perfecto. El amor de Dios no es como el amor que nosotros queremos muchas veces recibir o muchas veces damos. El amor de Dios es perfecto. Mira, acompáñame a Juan 3:16. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, creo que todos se lo saben de memoria, ¿no? Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí tenemos el Evangelio. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿sí o no? Esta es la buena noticia, la buena nueva. Aquí vemos cómo el amor de Dios se derrama a toda la humanidad al dar a su Hijo por el mundo. ¿Sí? Ahora vamos a leerlo del versículo 16 al 21, por favor. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Esto es increíble, hermanos. Deberíamos estar maravillados de que el gran Dios, creador de todo el universo, ame a un mundo y a unas personas tan indignas. ¿Sí? En este pasaje vemos también el gran deber del Evangelio. ¿Cuál es? Creer en Jesucristo. ¿Sí? Para eso fueron dadas las buenas nuevas, para que creyéramos en Jesucristo, quien fue dado por Dios para que fuera nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. ¿Sí? Y así en esa manera en que Dios dio a Jesús, nosotros también debemos darnos a Él para ser gobernados, enseñados y salvados por Él. Ahorita durante la reunión de oración salió el tema de los cristianos rebeldes, ¿verdad? Entonces, así hay gente que vive engañada. Creen que ser cristianos, pero no quieren ser gobernados. No reciben la autoridad de Dios. No quieren ser enseñados. Tienen su propio cristianismo, ¿verdad? En estos versículos que leímos también vemos el gran beneficio del Evangelio. ¿Cuál es ese? Si tú crees en Jesucristo, no perecerás más y tendrás vida eterna. En todo esto que acabamos de leer en Juan 3:16 al 21, vemos cómo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En su amor, Él entregó el único camino para que pudiéramos ser reconciliados. A través de esto, Dios salva al mundo. Y como hemos estudiado, no podía ser salvado sino por medio de Él, solo a través de Jesús, porque en ningún otro hay salvación. ¿Sí? Entonces, en estos versículos nosotros encontramos también el gozo del creyente verdadero. ¿Sí? ¿Cuál es? Que el que cree en Cristo
no es condenado. El Señor va a regresar, hermanos, a juzgar, ¿sí? Y todo aquel que cree en Jesucristo no será avergonzado, ¿sí? Hayas hecho lo que hayas hecho, no serás avergonzado. Porque pusiste tu confianza en el único camino para recibir la salvación. Y solo Jesucristo puede reconciliarte con Dios, ¿sí? Aunque haya sido un gran pecador, no se le tratará según lo que merecen sus pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Amén, ¿verdad? Aleluya. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, ¿sí? Particularmente los cristianos que son arrogantes acerca de la singularidad de Cristo, ¿sí? No sé si has visto cristianos que son orgullosos. ¿Jesucristo era orgulloso? Jesucristo era humilde. El creador del universo, ¿qué dice? Nos enseña la palabra tantas cosas. Él no tenía dónde reposar su cabeza en las noches, ¿verdad? Entonces, hay cristianos, dicen, soy salvo y todos los demás son unos perdidos. ¿Sí los has visto? Y andan ahí debatiendo con otros. Entonces, ¿por qué deben de tener cuidado? Porque Dios está celoso de su Hijo. Jesús es su Hijo unigénito, ¿sí? Mira, vamos a ver a continuación cómo en el Nuevo Testamento se escucha a Dios hablar audiblemente, ¿sí? 3 veces. Y dos de esas ocasiones son anuncios del cielo acerca de la identidad de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, ¿sí? Mateo 3:17 nos dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. En Mateo 3:17 vemos cómo la Trinidad divina se manifestó en ese momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo amado Jesucristo, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre se escuchan para afirmar quién es Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo amado. Por eso nosotros tenemos que conocer el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que amar a Jesús con todo nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados y gobernados por la autoridad que tiene Jesús, ¿sí? Entonces, no. Si tú dices ser hijo de Dios, si tú dices ser cristiano, asegúrate de que el carácter de Cristo se forme en ti cada día, ¿sí? Por eso les decía que hay que tener cuidado. No debemos ser cristianos orgullosos. Mateo 17:5 dice, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Mateo 17:5. ¿Sí? Ahora, acompáñame un versículo atrás, por favor. Mateo 17:4 dice, entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Jesucristo es transfigurado, ¿sí? Y Pedro quería atrapar el esplendor de la transfiguración de nuestro Señor, ¿sí? De manera precipitada, como ya hemos aprendido, Pedro era muy acelerado, ¿verdad? Él quería construir 3 tabernáculos, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Algo que hizo bien Pedro en ese momento fue poner en Jesús en primer lugar, ¿sí? Pero se equivocó al no darle la preeminencia. Y eso es lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Jesús no es uno entre iguales. Jesús es Señor por sobre todo, ¿sí? Es el máximo mediador, ¿sí? Para que quedara esto en claro, Dios Padre los cubrió con una nube y anunció, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, ¿sí? ¿A quién tienes que escuchar tú si eres cristiano? A Jesús, ¿sí? ¿Qué nos dice otro pasaje? Mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Y me siguen, ¿sí? Los verdaderos, ahí vamos a ir, poco a poquito, ¿verdad? Y Él es el buen pastor y nos va a ir llevando, corrigiéndonos, alentándonos, dándonos de comer, para llegar a donde tenemos que llegar, ¿no?
¿Sí? Jesucristo debe reinar en nuestros corazones, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, el último versículo del Nuevo Testamento que habla de esto es Juan 12:28. Juan 12:28. Aquí vemos a Jesucristo hablando. Dice, más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en lugar de orar para ser salvado de la cruz, oró para que el nombre de su Padre fuera glorificado. Fíjate, Jesucristo estaba más interesado en que Dios recibiese honra que en su propia comodidad o seguridad. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no queremos ser molestados en nuestra comodidad o seguridad por seguir a Jesús? ¿Verdad? El Señor llama, no, Señor, pues llama a otro. Ahorita no, ahorita estoy ocupado. Aquí vemos cómo Dios habla desde el cielo diciendo que Él había glorificado su nombre y que lo glorificaría otra vez. ¿Sí? Jesucristo, si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que seguir a Jesucristo, tenemos que vivir como Él. ¿Sí? Jesucristo, ¿qué hizo durante su ministerio en la tierra? Glorificó al Padre en todo momento, ¿verdad? Estuvo 30 años en silencio en Nazaret. Después, durante 3 años, ejerció un ministerio público, haciendo milagros, compartiendo lo que ya tenemos en nuestra Biblia, sus maravillosas palabras que dan vida a los pecadores, ¿verdad? Todo esto había glorificado el nombre del Padre, pero Dios recibiría una gloria aún mayor por medio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros por eso tenemos que conocer el Evangelio de Dios y debemos tener un celo santo por Jesús. Jesucristo debe estar por sobre todo en nuestras vidas, mis amados. ¿Sí? La gente no puede suplantar la posición que Dios le ha dado a Cristo para tener desde toda la eternidad. Solo Él es digno de recibir gloria y honor, dominio y poder, ¿verdad? Entonces, Dios ordena a todos los hombres, a todos los que estamos aquí, que abracen y honren a Cristo, que Cristo gobierne sus vidas. ¿Sí? Y debe quedarnos claro a todos y a toda la humanidad que Dios no va a aceptar un sustituto, ¿verdad? Tú no puedes llegar y decir, Señor, pues no conocí de Jesús, pero conocí a quien les gustaría. Quien quieras, ¿no? Ahora, cuando Pablo hace la declaración de que hay un solo mediador, antes dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Y esto fue declarado en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló acerca de la idolatría, que fue lo que vimos hoy en la mañana. El primer mandamiento que dio el Señor fue un mandamiento de exclusividad. Éxodo 23, no tendrás dioses aparte de mí. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, bueno, y en nuestros tiempos, la adoración a deidades paganas es condenado por Dios. ¿Sí? Y no solo queda ahí, hermanos. Como enseñamos hoy durante la reunión de oración, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, primos, tíos, abuelitos, nietos en 8º grado, lo que tú quieras y mandes. Dinero, posición, comodidad, esos son ídolos que pueden estar entre tú y Dios. ¿Quién tiene que estar entre tú y Dios? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, un ídolo es todo aquello que motiva y controla tus afectos más que Dios. ¿Qué te mueve en el día a día? ¿Qué buscas hacer? ¿Qué te dirige? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios dice? ¿Sí? Entonces, un ídolo es todo aquello que amas más que a Dios. Y como decíamos en la mañana, el peligro de la idolatría muchas veces reside en que no es percibida como tal. ¿Sí? Por todo esto que estamos viviendo, ese relativismo, ¿no? Que tanto es tantito, quien no peca, pues Dios conoce mi corazón. Todo eso que ya hemos dicho en varias ocasiones. Entonces,
Dios no estaba contento y no está contento con las falsas religiones. ¿Sí? Dios ve en esto, en estas falsas religiones, una rebelión sistemática contra su gloria. ¿Sí? Pablo nos enseña, todo esto que hemos estado diciendo ahorita viene a raíz de 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Sí? Es lo que hemos estado profundizando hasta este momento. Solo hay un Dios y Dios tiene un Hijo. Y solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Por eso les decía al inicio que a mucha gente, aún a quienes dicen ser cristianos, les cuesta trabajo entender y aceptar esto. ¿Sí? Están tan inmersos en el pluralismo, llenaron sus mentes y corazones de todo menos del Evangelio. Y es por esa razón que les resulta difícil aceptar esto. ¿Sí? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, mis hermanos. Si tú estás aprendiendo esto el día de hoy, asegúrate de que tus hijos lo entiendan. Que no quepa duda en la mente de tus hijos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. ¿Sí? Vienen tiempos más difíciles de los que estamos viviendo aún. Entonces, creo que todos amamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí? Y no debemos de ser light, de ir con la corriente del mundo. Debemos ser radicales en cuanto al Evangelio con nuestros hijos. ¿Sí? Hay tantas cosas que se les está enseñando, ¿no? A los niños. La ideología de género está entrando ya desde las primarias, ¿verdad? O sea, se les dice que pueden ser lo que quieran ser, ya no como Barbie. Bueno, yo me sé lo de Barbie porque yo tuve hijas, tengo 2 hijas, digo, ¿verdad? La frase de Barbie es, sé lo que quiera ser. Digo, suena bien, ¿no? Pero, bueno, ya. Entonces, hay gente a la que le cuesta trabajo aceptar esto, ¿sí? A quien les cuesta trabajo porque tienen sus ídolos, porque han puesto su confianza en otras cosas. Debe quedarles claro que la Biblia y los apóstoles enseñan, lo que han enseñado ellos es verdad. ¿Sí? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo hay un mediador entre Dios y la humanidad. Quienes han entendido esto y lo aceptan, van por buen camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. ¿Sí? El camino que Cristo ha trazado. ¿Cuál es el camino que Cristo ha trazado? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué no nos ha enseñado Jesús? ¿Verdad? Obediencia total al Padre. Buscar que toda la gloria se la lleve el Padre. ¿No? Hacer su voluntad. Amar a quienes no te aman. Bendecir a quienes te maldicen. O sea, todo eso nos ha enseñado el Señor. ¿Sí? Quienes han entendido esto, siguen a Jesús con total confianza y devoción. ¿Eres tú uno de esos? ¿Que lo sigues a Él con total devoción y confianza? ¿Sí? ¿O estás preocupado por algo? Por eso es bueno que examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Que la palabra nos muestre nuestra condición. La Biblia es clara, mis hermanos, no ofrece ninguna esperanza a todos aquellos que de manera sincera adoran, ¿sí? Adoran imágenes, adoran algún otro Dios. Si las personas no tienen fe únicamente en Cristo, no serán salvos, ¿sí? Se los digo porque como ya es, digo, un problema que yo tengo es que soy muy repetitivo, ¿verdad? ¿Ya se han dado cuenta? Mis hijas sí lo saben. Dentro del relativismo y el pluralismo se cree que todos aquellos que practican otras religiones pueden ser salvos por Cristo, ¿sí? Porque esa idea de que todas las religiones te llevan al cielo, o sea, hacen pensar a la gente que, bueno, pues si tú crees en la Pachamama, en todas esas cosas, pues el Señor es bueno y te va a perdonar, ¿sí? O sea, nadie podrá estar frente de Dios y decir, pues a mí me enseñaron que Dios está en todos lados. Entonces, como yo adoraba la naturaleza, pues te estaba adorando a ti. ¿Verdad que no? No es lógico, no tiene cabida.
Entonces, habrá quienes estén delante de Dios y argumenten ignorancia, ¿verdad? No conocí de ti. Pero no les será excusa. Por ejemplo, y no tengo nada contra los católicos, muchos de ellos dicen que cuando tú les compartes el Evangelio te dicen, pues, sí, también creo en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que normalmente te dicen. Prácticamente dicen, bueno, sí creo en Jesús, pero también en San el otro, ¿verdad? O sea, a él hay que decirle que no será justificado. Y créeme, mi hermano, que no es falta de amor, ¿verdad? ¿Quién lo determinó así? Dios mismo. Y si no entendemos que Dios es Dios y que lo que Él ha determinado es bueno, pues hay que empezar de nuevo. ¿Sí? A todos los que estén en esta situación les decimos en amor. No solo es Cristo necesario, sino tener fe en Cristo es necesario. ¿Sí? Porque mucha gente tiene su religión con Cristo, pero no se centran en Cristo únicamente. ¿Sí? Por eso nosotros somos cristianos. Cristo y solo Cristo. ¿Sí? Mira cómo Pablo le dice a los griegos en Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. ¿Ya lo tienes? Dice, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto. ¿Qué hacían? Idolatría. Porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. La idolatría, como ya vimos anteriormente, no es tolerada por Dios. Y nosotros lo vimos en estos versículos. Pablo le está hablando a los griegos. ¿Todos conocen a la cultura griega? ¿Sí? ¿Qué tenían ellos? Estatuas, dioses por doquier, ¿verdad? Así como muchas otras culturas, ¿no? Aquí los aztecas, todas las culturas prehispánicas tenían un dios para la lluvia, un dios para el sol, un dios para la muerte, un dios para, ¿verdad? Entonces, los griegos, al igual que muchas otras culturas que tenían otros dioses, adoraban, ahora sí que, para decirlo en español bien claro, pues adoraban a todo lo que se moviera, así, me ganaste la palabra. Ahora sí que, pues para ver, ¿cómo dicen? Más barato por docena, ¿no? Igual y le atino al bueno. Como decían en mi barrio, pues, chicle y pega, ¿no? Adorando a todos para ver cuál le lleva a la salvación. Entonces, en estos versículos Pablo deja en claro que aunque Dios lo pasó por alto mucho tiempo, una vez que Jesucristo y su evangelio ha sido revelado, ordena a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Sí? Y también deja en claro que el Señor ya ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿No? Es importante. Esto es más importante que cualquier otra cosa en tu vida. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Vas a tener pensión o no vas a tener pensión al momento de jubilarte? ¿En serio? Esto es mucho más importante. ¿Sí? El Señor va a regresar a juzgar a toda la humanidad. ¿Sí? ¿De qué lado estás? ¿En Cristo y solo Cristo o sin Cristo? ¿Sí? ¿Dudas? Al final vienen. Vamos a terminar, hermanos. ¿A qué estamos llamados como iglesia? O sea, ¿qué tenemos que entender de todo esto? ¿O cuál es la aplicación? Pues que estamos llamados por Dios mismo a predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Has sido salvo por gracia? ¿Sí? Y la palabra nos enseña que por gracia tenemos que dar todo eso que también hemos recibido. Entonces,
Si tú has recibido la salvación por medio de Cristo, no es algo que te tengas que guardar. Es algo que tenemos que predicar con denuedo, sin importar las consecuencias que tengan en nuestra vida. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que predicar. Pero tenemos que estar seguros de conocer el Evangelio. Eso es importante. No sé, yo espero en Dios, como siempre se los digo, que la enseñanza hasta este momento sea clara, ¿sí? Tenemos un mundo que nos ataca día con día, que ataca a nuestros hijos con ideas, ¿verdad? Que buscan, ¿no? Suavecito, poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la ideología de género, ¿cuánto tiempo tiene, hermanos? Y empezó hasta en buena onda, ¿no? Ahorita me acordé porque un hermano me lo dijo, ¿no? Chiquillos y chiquillas, ¿no? Bueno, es algo que tiene mucho tiempo, ¿sí? La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es eterna. Nada más hay hombre y mujer, ¿sí? O sea, vienen tiempos difíciles, entonces tenemos que estar seguros de estar en la roca de nuestra salvación, en Jesucristo. Que nuestros hijos conozcan de Jesucristo, ¿sí? Bueno, ya me estaba desviando. Entonces, estamos llamados por Dios mismo y tenemos esa obligación divina de predicar el Evangelio de Dios a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. O sea, no podemos tolerar el pecado en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de verdad, ¿verdad? Porque muchas veces hay cristianos que buscan ser evangelistas y andar predicando allá afuera y su casa es un completo desastre, ¿sí? Lucas 24:47 nos dice, también dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén, ustedes deben hablar en San Luis Potosí, en Pozos, en Soledad, en Mezquitic, donde quiera que andes, predica de Jesús, ¿sí? Como iglesia. Mateo 28, 18 y 19 nos dice, pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todas las naciones de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a ir y predicar un evangelio que no conocemos? Un evangelio que no vivimos. Un evangelio que no es real en nuestras vidas. Por eso es importante que tengamos en claro el evangelio de Dios, para poder predicarle a todas las personas el evangelio de Dios. No nuestro evangelio, ¿verdad? No puedes decir, este es el evangelio según San Víctor. O sea, no puedes decir eso, ¿no? Déjale, quito esto porque esto pues sí está, esto ya no va con el tiempo moderno. Hay gente que está haciendo eso, hermanos. Tenemos que predicarles a todos, ricos, pobres, blancos, negros, vagabundos, a toda persona. ¿Verdad que sí? Tenemos que decir, como dice 1 Corintios 9:19, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Como cristiano, ¿tú estás viviendo esto? ¿Eres esclavo de todos? ¿Buscas ser de bendición para todos? ¿Un cristiano temeroso a Dios? ¿Que le sirve como razón de ser en su vida? ¿Sí? Dios quiere una iglesia universal de toda tribu, lengua y nación. Esto nos lo enseña Apocalipsis 7:9. Después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Tenemos que predicar el evangelio, iglesia, de verdad. Evangelizar no es una opción para nosotros como iglesia, ¿sí? La misión, ¿sí has escuchado que somos el ejército de Dios? ¿Sí? Entonces, cuando alguien del ejército que tiene un alto rango te da una misión, no te pregunta si quieres, ¿verdad? Debes. Entonces, la misión para nosotros como iglesia es la de ir y predicar el evangelio. Entonces, la iglesia tiene que ser obediente a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces,
En nuestro día a día tenemos que predicar el Evangelio a toda persona. Millones de personas aún en el mundo no han escuchado de Jesús. Entonces, no se ha completado la gran comisión. No hemos hecho lo que Cristo nos ha ordenado. Y es triste ver, mis hermanos, cómo hoy en día las iglesias buscan cierto tipo de gente. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Las iglesias se enfocan en alcanzar a gente de cierta clase social, estatus socioeconómico, ¿verdad? Reconocimiento. A mí me tocó un tiempo que no tenía iglesia, ir a un lugar donde, a lo mejor ya se los he contado, donde le dieron la bienvenida a un diputado. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿y a mí por qué no me dan la bienvenida? ¿No? Pero muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Cuando no evangelizamos a personas que están inmersas en alguna otra religión, porque pensamos que están excluidos del alcance del Evangelio de Dios. ¿Verdad? Ah, pues ya, es mormón, ya tiene 20 años de mormón. No, ve y predícale de Jesús. Porque ¿cuál es la verdad? Jesucristo. Y la verdad misma del Evangelio nos deja en claro que todas las personas de este mundo necesitan el Evangelio. Entonces nosotros deberíamos evangelizar con denuedo, con prontitud, sencillez, humildad y entendimiento. Por esa razón estamos dando esta serie, para que conozcamos bien el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando se escucha la palabra evangelizar, muchos piensan andar en las calles con un micrófono, ¿verdad? Viajar a otras ciudades, llegar a un hotel 5 estrellas y predicar ante miles de personas con cenas elegantes. Bienvenido, evangelista. Cuando se hace un evangelismo de manera incorrecta, ese evangelismo que busca ganar adeptos a través de estrategias, el resultado no será el idóneo. Por eso hoy vemos lugares donde hay reuniones de jóvenes, como ya también se los he dicho, me he enterado, bueno, he sabido, ¿no? De que les dan cerveza sin alcohol, ¿no? Que tienen sus cristotecas. ¿En serio? ¿Esa será la manera correcta de alcanzar a la gente? Esa es una mala manera de evangelizar. Porque ¿cuál es el evangelio? ¿Quién lo puede decir en 2 segundos? 10 segundos, 3 minutos. Arrepiéntete y ten fe en Jesús. ¿No? 2 segundos. Ya si te dan más tiempo, pues Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Desde la eternidad hay un plan de salvación porque todos hemos pecado, ¿no? Según la situación, según el momento, debemos tener eso que les decía ahorita, sencillez, prontitud, humildad y entendimiento para predicar el Evangelio. A lo mejor un día te va a tocar predicarle a alguien en la parada del camión, ¿verdad? Que el Señor te lo pone y pues vas, ¿no? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha puesto a alguien el Señor y no lo han hecho? ¿Y qué tal se siente? Digo, no andamos por sentimientos, ¿verdad? Pero de verdad duele en el corazón saber que no has hecho lo que te corresponde. Entonces, ya para terminar, como iglesia tenemos 2 compromisos. Predicar fielmente el Evangelio, ¿sí? Por eso debemos conocerlo, por eso debemos amarlo y debemos de vivirlo, ¿sí? Porque es lamentable cuántos dicen creer en Cristo y con lo que hacen y dicen son piedra de tropiezo para muchas personas, de verdad, ¿sí? Tenemos que sustentar lo que decimos para evitar que otros tropiecen, principalmente los de nuestra casa, ¿verdad? Luego nuestra iglesia. Y luego, pues también como cristianos tenemos que ser un factor determinante en la sociedad, levantar la voz a las verdades. El mundo necesita un Salvador, el mundo va directo a la condenación eterna porque han rechazado a Jesús. ¿Sí? Tenemos que dar un testimonio fiel. De nada sirve predicar el Evangelio si nuestra vida demuestra todo lo contrario. ¿Sí? Eso los digo con temor y temblor, mis amados. Es tiempo de volver a Dios con temor reverente. El Señor viene pronto por su iglesia. ¿Sí? ¿Sí quedaron estos 2 compromisos? Predicar fielmente el Evangelio y sustentar lo que decimos para evitar que otros tropiecen. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una vida, a vivir una vida santa, ¿no? Pero también requiere determinación de nuestra parte, ¿no?
Se los decía hace unos momentos en la reunión de oración, ¿no? Muchas veces puedes acercarte a un hermano, a tu pastor, y decirle, pastor, ore por mí porque ya no quiero robar más. Pues ya no robes, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Qué has decidido tú hasta este momento en tu vida? ¿Seguir a Jesús o seguir al mundo? ¿Verdad? Que Dios nos ayude, ¿no creen? Debemos clamar a Él para que hagamos su voluntad. Entonces les pido que se pongan de pie y vamos a orar, hermanos. ¿Sí fue clara la enseñanza? Ay, gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de tu palabra, Señor, a vivir vidas santas, vidas de oración, vidas que buscan en todo momento hacer tu voluntad, Señor. Tenemos ejemplo supremo en Jesucristo, Señor. Él es nuestro ejemplo a seguir, Señor. Hoy hemos recordado, hemos escuchado nuevamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos a vivir de manera correcta, Señor. No por agradar a los hombres, Señor, sino por ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia viva, una iglesia que predica y conoce tu evangelio, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Sabemos que las riquezas de tu sabiduría son infinitas, Señor. Tu sabiduría es perfecta y la necesitamos, Señor. Ayúdanos en todo aquello que nos estorba en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a derribar ídolos. Ayúdanos a no pecar más, Señor. Ayúdanos a aceptar tu palabra tal y como es, Señor. Que no entren a nuestra mente y a nuestros corazones esas ideas relativistas donde todo es permitido, todo es válido, Señor, porque al final de cuentas todos estaremos contigo, Señor. Ha quedado claro hoy a través de esta enseñanza que solo hay un mediador y es Jesucristo. Y te damos gracias. Palabras nos faltan para expresar la gratitud, porque muchos de nosotros ya estamos en el camino correcto, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, por todos aquellos que han escuchado el Evangelio una y otra vez, y sigue en su mente esa oscuridad, Señor, porque les gusta estar en las tinieblas, Señor. Que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en los corazones de todos aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor. Es solo a través de tu Espíritu que puede haber convicción de pecado, Señor. A nosotros lo único que nos resta es predicar de manera fiel tu Evangelio. Tú harás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por todos nuestros hijos, sobrinos, tíos, abuelos, por todos aquellos que de manera constante están en nuestras oraciones, Señor, que no han entregado su vida a ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde, Señor, a ir y predicarles el Evangelio, tener vidas íntegras, Señor, para que en nada pueda ser blasfemado tu Evangelio, Señor. Tenemos que respaldar con vidas santas tu palabra, Señor. Nos decimos este tiempo, Señor, te damos gracias porque nos has mostrado tu gracia y tu misericordia un día más, Señor, porque tenemos este lugar para congregarnos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que este día sea un día hermoso en compañía de nuestra familia, de nuestros amigos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos sustentas y siempre nos muestras tu amor, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les acompañe. Como siempre, aquí estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Pórtense bien.